Iván, lo primero que quiero preguntarte es que nos cuentes un poco de ti. Eh, Eres nacido en Ecuador, tengo entendido. ¿Dónde has estudiado? ¿De qué parte de Ecuador? Sí, perdón, estaba sonando ese celular. Bueno, soy de Guayaquil, nací en Guayaquil, pero vivo en Quito ya hace muchos años. Estudié comunicación, no estudié cine. Más bien en el cine he sido siempre un autodidacta, aunque mucha de la gente con la que yo estudié se dedica muy activamente al cine. Entonces, justo participé en los años de universidad con un grupo que estaba muy involucrado con la idea de hacer cine a pesar de que no existía la carrera. Soy músico, mi mamá es profesora de piano, entonces me sentó un piano desde muy pequeño. Entonces un poco mi formación viene de músico y de cineasta autodidacta, por ahí. Genial. Cuéntanos un poco del cine de Ecuador antes de hablar sobre esta maravillosa película que tiene La playa de los Enchaquirados. Ubícanos un poco cómo está el cine en Ecuador. Nosotros tratamos el tema LGTB más en nuestra revista. Entonces, ¿qué otras películas han tratado temas LGTB más en Ecuador que han tenido algún éxito? Bueno, en Ecuador yo te diría que el cine es principalmente diverso, digamos, como para hacerle también justicia a las crónicas de la diversidad. Es bien interesante que yo no puedo definir mucho cómo es el cine ecuatoriano porque hay muchos cines sucediendo aquí. Hay un cine que tal vez está más identificado con una corriente de la ambición industrial. Y hay otros, hay mucho cine de autor, pero dentro del cine de ese autor no es homogéneo, ¿no? Hay muchas, yo creo que pequeñas corrientes o cine muy personal, que a mí me parece rico que todavía exista eso, ¿no? Porque hay una tendencia contemporánea a la homogeneidad, ¿no? Que yo siempre combato, ¿no? A mí personalmente me interesa mucho más lo único, ¿no? Lo personal, lo particular. Y creo que todavía en el cine ecuatoriano sí pasa eso. Hay mucha gente intentando encontrar su voz. Yo creo que un cine en un estado iniciático también, como que estamos muy conscientes de que, a diferencia de otras cinematografías como la peruana, por ejemplo, que tiene mucho más camino recorrido, en Ecuador yo sí creo que estamos en un punto más inicial, pero al mismo tiempo siempre fue emocionante estar en ese punto inicial. Con respecto a las películas que tratan los temas LGBT más, yo creo que tal vez hay algunos cortometrajes documentales muy interesantes que se han hecho. Y tal vez la película que había tenido más éxito era una película de ficción que se llama Feriado, que estuvo en la Berlinale hace unos años, em, hablando de este tipo de reconocimiento como del mundo de los festivales, ¿no? Pero sí, hay muchas otras obras interesantes que han tratado el tema, ¿no? Ok, y en tu caso, ¿has hecho anteriormente otros largometrajes o quizás cortometrajes que han tratado el tema LGTB más? No realmente, no realmente. Este es mi primer trabajo acerca de ese tema directamente, ¿no? Que para mí igual yo siempre definí esta película como una película post-trans, porque el tema de la película no es realmente la identidad sexual, sino que da la casualidad que el protagonista de la película tiene esa identidad, pero el tema para mí de la película tiene que ver más con la nostalgia de los amores pasados. Entonces, para mí yo siempre estaba haciendo una película de ese tema, ¿no? Que por supuesto está enmarcada en este universo tan potente y particular, digamos. Ok. Antes de darle el paso a Jesse Vilela, que es un activista trans que también me va a acompañar aquí en la entrevista que estamos haciendo, yo quiero preguntarte un poco sobre el activismo LGTB más en Ecuador. ¿Pudiste conocer algo, quizás a raíz de la investigación que hiciste para tu película? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está en Quito? ¿Cómo está en Guayaquil? Me imagino que hay diferencias. Sí, yo llegué a la película por un trabajo muy interesante desde la academia, que lo hizo un antropólogo que se llama Hugo Benavides, que él, digamos,
tal vez no quiero ser injusto con el trabajo resumiéndolo tanto, porque el trabajo puede ser más complejo, pero voy a aventurarme a hacer un resumen un poco reduccionista, que es el trabajo básicamente habla sobre las prácticas de estos especies de sacerdotes que existían antes de la colonia, antes de la llegada de los españoles, y que tenían mucho que ver con la identidad polisexual, más que trans en específico, ¿no? Y esos sacerdotes se hacían llamar los enchaquirados, o sea, bueno, luego españolizado el nombre, por supuesto, pero, y porque lo que tenían era también un distintivo en cómo se vestían con las cháquiras, ¿no? Entonces, el tipo de ornamentos y adornos que llevaban, y también las prácticas polisexuales, que fue muy poderoso ese artículo, porque de alguna manera despertó la conciencia en toda esa zona de eh, de lo ancestral, de cultural, ¿no? Digamos, de estas identidades polisexuales. Y que yo creo que luego fue recogido incluso por muchas organizaciones desde el activismo como manera de empoderamiento, ya más como desde más desde la pedagogía que tiene el activismo, con el que yo realmente no estoy involucrado y tampoco participé de ello en la investigación, ¿no? Yo llegué a Engabao con el mismo Hugo Benavides y con una arqueóloga que se llama María Fernanda Ugalde, participando de la investigación de ellos. O sea, ellos están en un proyecto que es muy interesante también desde la academia, que yo pensé que iba a ser siempre esa la película que iba a ser, que ellos están en un proyecto interesantísimo básicamente van a las bodegas del museo, de los museos, a toda la clasificación que yo creo que pasa en Latinoamérica y seguramente, digamos, sabemos que en Perú hay toda una gran tradición de arqueología, ¿no? Pero toda la clasificación que se había hecho de las figuras arqueológicas en Ecuador estaba heteronormada. Había una imposición conservadora, diría yo, que se había hecho, sobre todo en los 50, en los 70, y por lo tanto la manera en que contábamos el pasado estaba también siendo con esta tiranía de la heteronorma, ¿no? Entonces, en la investigación de ellos, que es increíble, yo la resumo como sacar del closet a los museos. Ellos iban literalmente a las bodegas de los museos a buscar todas las piezas que no habían sido encontradas, clasificadas por la arqueología conservadora. Entonces, están haciendo una reclasificación de la historia. Entonces, a mí ese tema me parece fascinante y pensé siempre que iba a ser esta película. Incluso a veces pienso que a lo mejor la haga. O sea, que es algo que a lo mejor sigue en camino. Pero lo increíble es que acompañando esta investigación, que yo estaba como haciendo unos registros de video, llegué en Gabao y ahí como que el documental te encuentra, ¿no? En Gabao fue más bien la realidad la que a mí me sorprendió de lo increíble de esta pequeña comunidad en la que existían otras reglas que en la urbanidad no existen. Y yo, digamos, no tengo ningún reparo en decir que yo empecé a llegar a este tema desde la fascinación. Digo porque a veces la fascinación es una mala palabra para la academia, por lo menos, para los estudios de la cultura. A veces la fascinación tiene que ver con el buen salvajismo y por supuesto que estoy consciente desde el lugar de enunciación, desde donde yo llego, pero también soy sincero en decir que yo llegué fascinado al lugar. Entonces, el lugar me reveló una realidad tan diferente a la urbanidad o me confrontó con mis prejuicios, sería lo más poderoso tal vez que sucedió. Y entonces ahí eventualmente me di cuenta que esa era la película que tenía que hacer. Y de eso pasaron 4 años y en 4 años hice la película. Ah, excelente historia. Bien, entonces te dejo con Jesse Vilela para que puedas conversar con él. Jesse, tú me avisas entonces en cuanto termines. Yo voy a ir pasando imágenes de la película sin audio para que quienes no la hayan visto todavía tengan una idea de qué trata. Adelante, Jesse. Buenas noches, Iván. Un gusto de conocerte.
Mi nombre es Jesse Vilela y soy un hombre trans. La película me encantó bastante y quería hacerte algunas preguntas, como por ejemplo, bueno, ya has contado un poco, ¿no? De cómo llegaste al lugar, pero ¿cómo así decidiste por el personaje de Vicky? O sea, ¿cómo decidiste contar su historia, la historia de ella en particular? Mire, cuando yo llegué había muchos personajes posibles que aparecen un poco en la película como personajes secundarios, tal vez circundantes de la vida de Vicky. Y yo ya llevaba 4 días filmando, como investigando y filmando. Mi manera de aproximarme nunca es sin la cámara, siempre llego con la cámara. Entonces, tal vez tiene que ver con la timidez, o sea que no, realmente no necesariamente me sé desenvolver bien persona a persona, sino que la cámara de alguna manera es una herramienta que me ayuda a vencer la timidez y como que me da un valor de una manera particular, ¿no? Pero bueno, ya llevaba 4 días filmando ahí y sentía de alguna manera que a pesar de que conocía gente increíble y que me encantaba el lugar como pictóricamente o plásticamente, sentía que yo no, había una distancia que no me permitía entrar, o sea que yo no estaba entrando realmente. Y yo sí creo que de alguna manera los documentales tienen algo mágico que solo si es que entras es posible hacer un retrato más profundo, por decir una palabra, ¿no? Entonces, como les contaba, había llegado yo con Hugo y María Fernanda, con estos amigos, antropólogo y arqueóloga. Bueno, ella además es mi prima, y estaba acompañando su investigación. Luego ellos se retiraron y yo como que seguía quedándome ahí con un instinto documentalista pensando que hay más que explorar, ¿no? Y estaba con mi sonidista que se llama Franz Córdoba, que tiene además mucho don de gente y que también es productor. Y a él conversando con una de las señoras de la tienda, ahí en el pueblito de Engabao, la señora de la tienda le dijo, ¿por qué no han visitado a Vicky? ¿No? Y yo creo que lo que usted está buscando está ahí. Pero sucede que Vicky estaba siempre en su bar, pero casi siempre que nosotros íbamos, el bar estaba cerrado. Entonces, me acuerdo que fue chistosa la anécdota porque ya cuando nos dijo esto nos quedó la curiosidad, ¿no? Así como que la señora nos leyera el interés, ¿no? Y me acuerdo que estaba la marea alta y nosotros tocábamos la puerta y no nos abría, entonces nos metimos por el lado, metiéndonos por el mar, por la marea, para poder tocar la ventana desde el lado del mar, mojándonos y todo. Y ahí nos abrió Vicky y Vicky, bueno, esta historia la cuento siempre, entonces me perdonan si por ahí ya aparece contada alguna otra vez, pero el Vicky nos dijo, yo estaba esperando toda la vida que alguien venga para yo contarle mi historia. Entonces así encontramos al personaje principal. Ya, genial, wow. Ah, entonces, y justo esta era mi segunda pregunta, ¿cómo lo tomó Vicky y cómo también las personas de la playa que estuvieran grabando, ¿no? Un documental. Yo creo que siempre estaban pensando que hacíamos un reportaje de televisión, porque de alguna manera la idea de que en Engabao o en la zona hay comunidades trans, no es, digamos, ha sido noticia, entre comillas, para algunos medios, superficialmente noticia, diría yo también, desde hace algún tiempo. Entonces a ellos han llegado ya noticieros que van, tú sabes cómo funcionan los noticieros, llegan en media hora, se bajan de un carro, filman rápido, entrevistan rápido y se van. Y eso sale en la tele, pero por supuesto que le ha dado cierta notoriedad o cosas para el periódico. Entonces yo creo que casi siempre pensaban que yo estaba haciendo lo mismo. Entonces, sobre todo causaba curiosidad por qué yo me seguía quedando ahí. Porque además yo volví a filmar durante alguna época, dejé de ir, pero los periodos que iba y volvía pasaron prácticamente 2 años. Entonces estuve yendo y viniendo durante 2 años y como que no entendían por qué yo seguía volviendo. Y era como, y además yo le mostraba a Vicky, como anécdota, Vicky no ha visto la película terminada, siempre ha visto escenas que yo le mostraba, ¿no? Ya. El, pero, y siempre que le mostraba, ella pensaba que eso era todo.
Y yo, no, no, eso es solo una escenita. Porque yo le mostraba 3 minutos, 5 minutos. Decía, ah, qué lindo que le quedó. Y yo, no, esa no es la película, estamos haciendo la película. Entonces, creo que realmente recién cuando entramos a Edith el año pasado, tuve una conversación súper larga con Vicky porque justo quería ir a mostrar la película. A la final no se concretó, pero yo le decía, le contaba lo que era el festival y él como que no le importaba mucho, pero en ese momento le decía, pero ya tengo una película, es una película larga de 1 año y medio. Ah, ya, o sea, como que ese momento realmente se dio cuenta que hemos hecho una película, ¿no? O sea, como que antes eso, como que siempre pensaba que estamos haciendo un reportaje para la televisión. Ya, sí. Am, eh, y Que bueno, yo tampoco no es que me quiero separar de eso, yo también creo que a veces lo que hacemos es una especie de periodismo refinado, ¿no? O sea que tampoco, no tengo nada en contra de que eso se piense, de los documentalistas, ¿no? Pero digamos, nosotros sabíamos que no era suficiente con ir una vez ni con hacer 5 minutos, sino que teníamos que seguir como indagando de hasta dónde nos dejaban entrar y qué más podíamos retratar, porque para mí también es como el acto de, esto es mirar a sus semejantes. O sea, para mí este es como buscarnos a nosotros en ellos, ¿no? O ellas, pero también lo rural es bien interesante porque no tiene esas normativas de que, mucho más urbanas del adjetivo, por ejemplo. O sea, yo desde el día uno le pregunté a Vicky cómo me refiero a ella y ella me dijo, él, ella, me puedes decir Hilario o Vicky, como quieras. Soy las dos cosas, dime como quieras siempre. Entonces fue así como también me desmitificó un poco esa normativa que a veces tiene el activismo, que yo entiendo de dónde viene, que viene de unas razones políticas reivindicativas, pero que me parecía interesante que en lo rural no necesariamente existe esa normativa. ok. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ya, perfecto. Sí, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat o pueden levantar la manito de aquí del Zoom para darles pase al audio. Bien, entonces, Jessy, si no tienes otra pregunta, entonces yo continúo, ¿verdad? Entonces, Sí, ya, correcto. Entonces, Iván, pero la película ¿ha sido presentada ya en Ecuador o todavía no se ha presentado allá? La película no se ha presentado acá, Ah, ni una vez todavía. Estamos pensando que el estreno va a ser alrededor de noviembre aquí en Ecuador. Y ¿en por dónde va a supuesto, ser? ¿En Quito? sí, seguramente, y no lo tengo 100% definido, entonces tampoco te lo puedo asegurar, pero seguramente sí. Y para ese, justo, digamos, un poco lo que estoy haciendo es planificar antes de eso, ir a Engabao y mostrarle la película terminada a Vicky, a pesar que les cuento que ella ha visto siempre pedazos de la película a través de los años, ¿no? ¿Dónde ha empezado su recorrido esta película? Entiendo que estuviste en el Festival de Guadalajara. ¿Dónde la estrenaste? Esta película se estrenó el año pasado, en noviembre, en el ITFA, en el Festival de Documentales de Ámsterdam. Y de ahí estuvo en Guadalajara. Y el tercer destino, digamos, de ahí estuvo en Phoenix, ese fue el estreno norteamericano, y el cuarto destino sería Lima. Entonces, y ahora, digamos, va a empezar un viaje, como un recorrido más grande, ahora que estamos como abriendo más el panorama. Entonces vamos a empezar a viajar mucho más con la película, pero básicamente estamos como en la primera recta. En Guadalajara tienen el premio Maguey. Aquí en el Festival de Cine de Lima está el premio Gio a las películas LGTB+. Eh, pero son festivales generales. ¿Has pensado presentarlo en festivales de cine LGTB+? Yo creo que totalmente, o sea, como que es una ruta natural para esta película. O sea, de hecho ya estoy recibiendo muchas invitaciones, entonces creo que es algo que va a empezar a suceder naturalmente. Es como eso, como que por supuesto que las películas tienen siempre un lugar donde se las aprecia más, y yo creo que esta es la ruta natural para que la película encuentre el público como que la considere más, ¿no? ¿Has investigado cómo está el tema de los festivales LGTB+? Aquí, Conozco bastante, sí, justamente como he estado
Esta película hizo mucho desarrollo en tipo de talleres, mercados y laboratorios. Entonces, normalmente en esos laboratorios siempre recibí alguna asesoría del Ruta Festivales o yo también he ido investigando a través de los últimos años. Entonces, tenemos una ruta trazada ahí que esperamos ir cumpliendo. Pero sí, sí conocemos bastante el, eh, la ruta. Cuéntanos un poco para conocer también aquí cómo está el tema de las películas. Hay eh, muchísimos festivales, ¿no? Es como, Cuento que aquí en el grupo hay personas que están también haciendo sus películas, hay directores que están empezando quizás les interese un poco conocer el tema de qué posibilidades tienen para comercializar su película, su corto en festivales en Latinoamérica o en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Películas o cortos que tratan temas LGTB+. ¿Qué claro. cosas dirías a ellos? Sí, o sea, digamos, es un nicho, por decir una palabra, aunque yo odio las palabras de marketing, pero digamos que es un nicho en el que hay súper grande, en el que hay básicamente casi en cada país del mundo un festival. Entonces yo te diría que hay, no sé, pues 200 festivales. Entonces eh, eso, entonces en cada país europeo hay un festival importante. Entonces hay muchos lugares para exponer una película que tiene una temática eh, sobre identidad y diversidades. Entonces creo que es un momento muy interesante también para hablar de este cine, ¿no? Ok, Juan José, adelante con tu pregunta. Ok, buenas, ¿qué tal? Hola. Solamente que tenía la curiosidad de saber si en relación con lo que comentabas al comienzo sobre la exploración arqueológica y indagar en esa beta no explorada por la arqueología conservadora, en tu película también exploras un poco el pasado, el origen de, de lo que representa Vicky, ¿no? Yo no he visto la película y tampoco te pido que spoilees, pero más o menos o dentro de la investigación que has hecho aparece algo sobre el origen y el desarrollo de esto, ¿no? Esa era mi pregunta. Esta historia que les conté no está en la película, o sea, no hace parte de la película. Ya la película específicamente es un retrato de un personaje. Entonces la película es yo tratando como de observar, pero desde la, lo que les decía antes, la nostalgia del personaje de Vicky sobre sus amores pasados y de alguna manera cómo habita esa nostalgia su vida actual, su oficio que lleva a cabo de pescador y como ella misma dice, soy pescador de día y dueña de bar de noche. Entonces, esa vida que lleva ella realmente de transitar un oficio tan masculino y la vida de dueña de bar, ¿no? Entonces, la película pertenece más al género del retrato. Entonces, no toqué mucho el tema de la arqueología, no está, mm, digamos, si es que tendría que spoilear, pero hay un momento clave de la película en el que ella se quiso vestir en Shakira, aunque nunca lo explica, pero, pero que tal vez sería la única relación con la historia anterior que les conté. Pero esto que pasó más bien es extra de la película, no está incluido en la película. Pero le da el nombre al mismo tiempo, porque me parecía que, que, que el nombre le hacía justicia a cómo yo llegué ahí. ¿Se usa ese nombre de enchaquirado para designar a personas trans ahí en la zona? O sea, como te digo, este nombre es el nombre que viene del artículo que escribió Hugo y que así se los llamaba a estos sacerdotes, los enchaquirados. Actualmente ya no se usa esa palabra. La palabra sí se usa porque luego organizaciones que tienen que ver con derechos humanos
como que empoderaron a la población. Entonces la población se apropió del nombre. Cuando yo llegué, me recibieron diciendo nosotros somos los enchaquirados. Y para Hugo, que había escrito ese artículo, que le digan eso fue como algo increíble, ¿no? Mira lo que mi artículo, la vuelta que ha dado para que provoque esto, ¿no? Sí. Entonces, pero justamente con los chicos que se hacen llamar así, yo no hice la película, pero me parecía que en el contexto sí englobaba, digamos, el nombre. Ajá. Yo vi la película hace unas semanas, hasta donde recuerdo, no hay rastros de homofobia en la película, ¿no? Es realmente un trato así en esa comunidad, abiertamente, no hay problemas de discriminación. Vicky no sufría de discriminación ahí en la zona donde vive. Es una zona que igual es religiosa y entonces que tiene ciertos aspectos que vienen con la religión que ahora creo que se van a modificar porque además está cambiando la religión de católica a evangélica, pero entonces yo te diría que sí hay machismo, y cuando se refieren a una mujer trans, sí, digamos, no hay homofobia necesariamente, pero sí hay machismo. Eh, y, em, y claro, entonces no es que estamos hablando digamos, de Chelsea, ¿no? No es San Francisco. Es un lugar en el que existe. Vi que me contaba que ella sí sintió mucha discriminación, pero sobre todo venía de su propia familia. Generalmente no hay discriminación social. O sea, ella no define como que hay un problema social de discriminación, sino que siempre fue su propia familia la que la discriminó. Y es un caso parecido con muchas otras mujeres trans de la zona, ¿no? A mí me llama mucho la atención en los documentales y en el tuyo en particular también, la presencia de la cámara en momentos que pueden ser hasta íntimos, ¿no? De conversaciones dentro del bar, por ejemplo. Eh, ¿Estaban conscientes todas las personas que estabas grabando ahí, que estábamos escuchando sus conversaciones? Es una súper buena pregunta. Yo me planteé desde el principio, cada vez que filmábamos en el bar, que íbamos a filmar a gente que iba a empezar a tomar cerveza. Entonces, yo creo que el documental siempre tiene una tensión con la ética. Entonces con mi productora de campo, conversando mucho sobre el tema, llegamos a la conclusión de que en el momento que pasábamos las hojas para que nos parecía muy como corta onda, que apenas conocíamos a alguien, le presentemos una hoja y fírmame esto para poder filmar y explicarle lo que estamos haciendo. Entonces normalmente dejábamos que pasen 2 cervezas, desde que llegaba un cliente al local, digamos. Y en la segunda cerveza parábamos el rodaje y a cada persona nueva le decíamos, estamos haciendo un documental, digamos, necesitamos tu autorización, fírmanos este release, quiero que estés consciente que a partir de este momento voy a grabar, estoy usando, si es que tú estás de acuerdo, por supuesto. Y increíblemente la mayoría de la gente firmó, ¿no? Entonces, eso, yo creo que es un acto de confianza de ida y vuelta. O sea, ya que ellos depositaron la confianza en nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos un poco, entonces de, pero por supuesto que yo entiendo que estaba sucediendo en la intimidad, ¿no? Lo que tú dices. Entonces es una línea que no es tan fácil pero también por eso creo que editamos más de un año, tratando de tomar las decisiones de qué dejar dentro y qué dejar fuera de la película. La edición tomó un año. ¿Y la producción, cuánto tiempo estuviste ahí en la zona? En Gabao se llama, ¿verdad? En Gabao, sí. Yo estuve yendo y viniendo aproximadamente 2 años. Un periodo especialmente como que dejé de ir casi 6 meses, entonces yo digo que es un año y medio. Y en ese año y medio fui 6 veces. Entonces, casi siempre iba 5 o 6 días. Entonces serían 6 semanas si los contamos en días seguidos. O sea, 6 por 6, 36 días de rodaje. Esos serían 36 de días de rodaje repartidos en 2 años. Porque me gustaba como filmar y llegar a editar. Era un proceso de aprender de lo filmado, aprender de lo filmado. Y creo que fue muy rico porque íbamos mejorando también. O sea,
yo mismo hacía la cámara y soy súper lento con la fotografía, entonces como que necesitaba ese proceso de asimilar, ver qué funcionó, eh, aprender a filmar mejor, cómo filmarla, cómo retratar la realidad es el reto y por supuesto que está lleno de ficción ese proceso de ser justo con la realidad, pero al mismo tiempo usar las herramientas que conocemos de la narrativa para ser justos con la realidad. Mentir con la verdad, me gusta decir, ¿no? Ujú. Em, Aquí en el Perú es bien difícil hacer una película si no cuentas con un financiamiento estatal. ¿Cómo está el financiamiento en Ecuador? ¿Tu película ha recibido financiamiento estatal? ¿Cómo se ha financiado? En principio la película fue, digamos, lo que estaba financiado no era la película, sino que yo estaba como acompañando una investigación académica. Entonces, al principio yo, de ahí, como que el desarrollo de la película fue hecho con fondos propios. De ahí, una parte del desarrollo también fue hecha con un fondo de la Universidad Católica de Quito, que era justamente donde hacían la investigación de la que les conté. Después, ya cuando tenía un material más significativo, como que apliqué a los fondos concursables y se hizo con un fondo, el Fondo Local de Producción Documental del ICA en esa época, que ahora se llama IFSI, que es el Instituto de Fomento de las Artes y del Cine y Audiovisual, era en la época que ganamos. Y ganamos el fondo de producción, luego perdimos el fondo de postproducción, esperamos y de ahí otro año ganamos el fondo de postproducción. Entonces, una película que ha sido hecha con fondos estatales de una buena manera, con un fondo pequeño de una universidad y con fondos privados también. Ok, muy bien. Entonces, ya nos has contado que tienes como plan todavía o tienes pendiente el hacer esta película sobre la investigación académica que fuiste a acompañar allá en Ingabao. ¿Qué otros planes tienes? ¿Hay otras películas LTGB más, quizás algún guión que tengas entre manos? Yo creo que documental. El documental me llama mucho. Entonces tengo un par de proyectos de los que no les voy a contar porque son un poco secretos justamente porque los sujetos son delicados, pero que tienen que ver con el tema. Entonces yo creo que es un tema del que todavía tengo algunas cosas que decir o explorar. Justo esta documental posible de lo académico que les conté, pero también otro proyecto más. Entonces tengo por lo menos dos proyectos documentales más que vienen como hermanados con esta película. Ok, y dime, ¿conoces algo del cine peruano? ¿Has visto algo de las películas LTGB más por acá? Nosotros en Crónicas de la Diversidad tenemos varios años tratando este tema y si, bueno, sabemos que cuando preguntamos por películas, las más conocidas son siempre Contracorriente, No se lo digas a nadie, y Retablo, ahora recién que se ha exhibido en Netflix. ¿Conoces alguna otra película? ¿Has estado al tanto? Retablo no lo he visto, Retablo no lo he visto. Contracorriente era una película que justo en los laboratorios me la mencionaban mucho por el tema de la playa, ¿no? Entonces, que a mí igual me gustó mucho cuando la vi la película. Y no se lo digas a nadie, a mí me parece increíble la película y me parece increíble la novela también. Entonces, siempre me ha gustado el cine peruano, ¿no? He admirado como muchas épocas del cine peruano, tengo amigos directores, tengo ahorita un muy buen amigo que tiene una película estrenando en el festival también, que se llama Víctor Checa, que tiene una película súper linda que les recomiendo si no la han visto, que se llama Tiempos Futuros, una película distópica de ciencia ficción sobre un niño y un papá que construyen una máquina para hacer llover, que está súper bella. eh, Como de mucha factura, además, la imagen muy linda y la dirección, ¿no? El sonido, tiene cosas bellas esa película, que es una coproducción con Ecuador. El coproductor es Sebastián Cordero. En- eh, pero sí, digamos,
como me estás tomando la lección, tal vez no conozco tanto sobre el cine peruano como me gustaría, pero sí, no sé, sí he tenido un interés en general, como el del cine latinoamericano, ¿no? Excelente. Habría que apuntar también las mejores familias, ¿no? Anota en tu lista. Ah, ok, ahorita mismo. También creo que Anotada. está en Netflix también. Ajá. Ok. Ya. Sí, perfecto. Entonces, Iván, bueno, tu película está nominada a los premios GIO también, que es el premio que se entrega en el Festival de Cine de Lima a las películas LGTB+. Este día jueves se están entregando 3 de estos premios, el premio a Mejor Guión, Mejor Actuación y Mejor Dirección. Y el día 12, que es la clausura del festival, se entrega el premio a Mejor Película LGTB+ del festival, ¿no? Bueno, que tengas suerte y te dejo la pantalla para que puedas despedirte y decir las últimas palabras. Bueno, pues nada, les agradezco muchísimo. Me encanta que la película se muestre en Lima. Me encanta el festival, que he querido hace mucho tiempo estar en él. Entonces, a la gente que no ha visto la película, los invito a que la vean, que me escriban, que me cuenten qué les parece, que la comenten. La película es un retrato desde el cariño, desde el respeto, desde trate de ser justo. Y de alguna manera eso, eh, también traté de retratar con belleza algo que yo veía con belleza, entonces también es una búsqueda de la estética de la película. Entonces espero que los que la vean la disfruten. Y nada, pues muchísimas gracias por la conversación.